Gracias. Transcurrido el receso decretado, se continúa con la presente audiencia. Defensa, ¿fue suficiente el receso decretado para que se impusiera totalmente y para que tuviera comunicación con su representado? Sí, su señoría, muchas gracias. Bien, en ese sentido, señor Carlos Valencia, le pregunto, ¿desea usted declarar o guardar silencio? Yo guardo silencio, señor. Bien, tengo por hechas las manifestaciones y en ese sentido, con fundamento en lo que dispone el artículo 20, apartado B, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 113, fracción segunda y tercera, y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le tiene a usted por acogido a la garantía del silencio, la inteligencia que, como se lo expliqué, ese silencio de ninguna manera puede ser utilizado en su perjuicio. Luego, entonces, fiscal, ¿alguna diversa petición? Señoría, solicitud de argumentos vinculatorios. Bien, señor, como ya escuchó, la agente del Ministerio Público ahora está solicitando oportunidad para esgrimir argumentos vinculatorios. En este acto, la fiscal le hará saber a usted el contenido de los datos de prueba que obran en su carpeta de investigación. Concluida su intervención, yo le voy a preguntar en qué plazo desea se resuelva su situación jurídica. Sin embargo, esa respuesta me la deberá de darte también debidamente asistido por parte de su defensor. Nuevamente le pido ponga atención, por favor, y si algo no lo escucha o algo no lo entiende, por favor, hágamelo saber de manera inmediata. ¿Le queda claro? Sí, señor. De la palabra, fiscal. Gracias, señoría. En términos del artículo 19, párrafo primero, 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta fiscalía solicita... Señor, no escucho muy bien lo que habla. Ok. ¿Todavía podemos subir el volumen de la burbuja? Y de igual forma, ¿se podría acercar un poquito más al micrófono? Gracias. Continúe. Solicito atentamente dicte vinculación a proceso en contra del señor Carlos Valencia Hernández por el hecho delictuoso de violación, ilícito previsto y sancionado por el numeral 273, párrafo primero y segundo, en relación con los numerales 6, 7 y 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en el Estado de México, hechos cometidos en agravio de la persona menor de edad de identidad resguardada, iniciales MAGR. Ella, en virtud de que hasta este momento esta fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba, se cuenta con la entrevista de la... El hecho, fiscal. El hecho, por favor. Sí, señoría. Esto en virtud del siguiente hecho, que el día 15 de abril del año 2022, siendo aproximadamente las 2 horas de la madrugada, la víctima de identidad resguardada de iniciales MAGR, que contaba con la edad de 17 años al momento de ocurrir los hechos, se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en calle Durango número 4, Colonia Constitución de 1917, municipio de Tlalnepantla de Base, Estado de México, justamente en el cuarto durmiendo, momento en que Carlos Valencia Hernández se acerca a la víctima y le comienza a tocar su cuerpo para así alzar su blusa, tocarle y chuparle los senos y así meter su mano entre su ropa de la víctima para tocarle y meterle los dedos en su vagina. Estos hechos se encuentran sustentados con los siguientes datos de prueba. Se cuenta con la entrevista de la ofendida Erika Gabriela Rodríguez Muñoz, de fecha 15 de abril del año 2022. En lo que interesa se desprende que menciona que el día en que acudió a la representación social, su esposo Jorge García Hernández estaba consumiendo bebidas alcohólicas con su medio hermano y Carlos Valencia Hernández, cuando menciona que cuando llegó la ofendida a su domicilio alrededor de las 12:30, los encontró. Posteriormente esta se fue a dormir y que ella volvió al lugar donde estaban tomando y viendo que estaban jugando Xbox tanto su esposo como su medio hermano y su hijo, por lo que le mencionó a su hijo que le refiriera cuándo se iba su tío. Sin embargo, ella refiere que se queda dormida en el sofá y su hija pues se encontraba en su cuarto. Momento en que ya posteriormente no se da cuenta cuándo se va el tío. Sin embargo, posteriormente, siendo las 3, alrededor de las 2 de la mañana, menciona que la despierta su hija de iniciales MAGR, a las 3 de la mañana y con 49 minutos. A las 3 de la mañana con 49 Con 49 minutos. ¿Todo esto de qué día fue, fiscal? Esto fue del día 15 de abril del año 2022. Entonces, cuando la despierta, la víctima le refiere que su tío, siendo las 2 de la mañana, se metió a su recámara mientras ella se encontraba durmiendo con su bebé al lado y que le empezó a tocarle los senos y su vagina, diciéndole a su hija MAGR que por favor se detuviera, pero sin embargo fue omiso y que continuó tocándole su vagina. Mientras lo hacía, Carlos Valencia Hernández le decía que no le dijera a nadie, intentando bajarle su short de su hija, pero su hija se había acurrucado con su bebé ya que dormía con él.
Cuando escuchó que alguien se acercaba a la recámara, Carlos Valencia Hernández rápidamente se escondió debajo de la cama para que nadie lo viera. Y que posteriormente, cuando pasó su hermano de la víctima, es que este salió del domicilio y se fue, por lo que posteriormente el imputado le mandó mensajes vía telefónica diciéndole que la perdonara y que no le dijera a nadie, motivo por el cual menciona la ofendida, acude de forma inmediata ante la representación social a formular denuncia por el hecho delictuoso de abuso sexual cometido en agravio de su hija MAGR en contra de Carlos Valencia Hernández, señalando la media afiliación del imputado, así como la localización del mismo. Asimismo, se cuenta con el certificado médico de fecha 15 de abril del año 2022. Este es emitido por Nailea Candy Amaro López. Este es médico legista adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y en lo que interesa se desprende que la misma examinó a la víctima de iniciales MAGR, siendo las 11 horas con 30 minutos. Y a la exploración genital menciona que tiene labios mayores y labios menores íntegros, clítoris, capuchón y clítoris y medio urinario íntegros, vestíbulos y horquilla íntegra. Perdón, fiscal, ¿me puede repetir esto último? Clítoris. Clítoris y meato urinario íntegros. Sí. Vestíbulos y horquilla íntegra y fosa navilar íntegra. Periné íntegro, y a la maniobra de las riendas se tiene a la vista y men Después anular. de fosa navilar me hizo referencia a otro... Periné. ¿Periné? Ajá, íntegro. Ajá. A la maniobra de las riendas se tiene a la vista himen anular con cicatriz por desgarros antiguos y localizados a la hora 1:11 en comparativa de la carátula del reloj, diámetro transgimenial a 3.5 centímetros y a la apertura mediante 2 hisopos, la orla himenial de la base al borde de 3 milímetros íntegra, por lo que concluye que el estado psicofísico despierta a las 11:30, sin lesiones al exterior, examen ginecológico, himen anular, sin datos clínicos de penetración reciente y con datos clínicos de penetración antigua. El examen proctológico, régimen anal sin datos clínicos de penetración reciente y sin datos clínicos de penetración antigua, y la edad clínica de la menor, mayor de 16 años y menor de 18 años, corroboradas con el CURP, y que concluye la certificación a las 12:10 horas. ¿Puede repetir esta última? Únicamente la conclusión, por favor. Sí, estado psicofísico despierta a las 11:30, sin lesiones al exterior, examen ginecológico himen anular, sin datos clínicos de penetración reciente y con datos clínicos de penetración antigua. Y al proctológico en la región anal, sin datos clínicos de penetración reciente y sin datos clínicos de penetración antigua. De igual manera, se cuenta con el informe de Policía de Investigación de fecha 19 de abril del año 2022. Este es efectuado por el Policía de Investigación José Román Barroso Gómez, con identificación TPI 2804, es agente de la Policía de Investigación adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en Tlalnepantla. En lo que interesa se desprende que el mismo entrevista a la ofendida y a la víctima y se constituye en el lugar de los hechos, que esto es en calle Durango número 4, Colonia Constitución de 1917, Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Refiere que tiene a la vista la vialidad, que tiene piso de carpeta asfáltica y que ve un inmueble que es el señalado como el de los hechos de acuerdo a la ofendida. Incluso le permiten el acceso, describe el mismo, menciona que es de 2 niveles de color rosa y azul, en donde se puede apreciar en el primer nivel una entrada principal peatonal y vehicular metálica de color negro con su fachada de aplanado de cemento, y que ingresa al interior, acude a la habitación en donde se encontraba la víctima al momento de los hechos, y se puede percatar de la existencia de una cama con base de madera y colchón de tela, donde la víctima señala que fue agredida sexualmente por Carlos Valencia Hernández. Anexa placas fotográficas de dicha inspección.
Asimismo, se cuenta con la ampliación de entrevista de Erika Gabriela Rodríguez Muñoz, de fecha 2 de mayo del año 2022. En lo que interesa, se desprende que la misma exhibe acta de nacimiento a favor de su hija de identidad reservada, iniciales MAGR, la cual cuenta con fecha de registro 6 de diciembre del año 2004, con fecha de nacimiento 25 de octubre del año 2004, de la Oficialía 003, libro 15, número de acta 2846, y apreciando como padres a la ofendida Erika Gabriela Rodríguez Muñoz y como padre Jorge García Hernández, por lo que menciona que acredita la edad de la víctima, que es en ese momento 17 años, y que de igual manera el parentesco que tiene con la misma, por lo que se cuenta con la documental en físico que se ha descrito en la deposición de la ofendida, debiendo señalar que esta es expedida por el director general del Registro Civil del Estado de México. Con identificador electrónico 1510 40 0032 022 0016 622. Asimismo, se cuenta con la entrevista videograbada de la víctima de identidad resguardada, iniciales MAGR. Esta fue de fecha 12 de mayo del año 2022, dentro que se desprende de la misma que fue efectuada ante la Fiscalía en la presencia de la psicóloga Susana Roland Matías, así como la asesora jurídica, licenciada Deyanira Iniestra Morales, y la señora Erika Gabriela Rodríguez Muñoz, quien autoriza la videograbación, así como la víctima de iniciales MAGR. A las preguntas de la Fiscalía, esta refiere que tiene 17 años, que está ahí porque su tío la tocó y que su tío se llama Carlos Valencia Hernández. Refiere que el día 15 de abril del año 2022 estaba durmiendo en su recámara y en ese momento sintió cuando la tenía sus manos sobre ella, su tío, y le alzó su blusa, tocó sus pechos y con su boca le chupó, y que ella le dijo en ese momento que no quería, y sus palabras fueron que se callara y que él seguía, y que muchas veces ella le manifestó que no quería, sin embargo continuó. Menciona que su mano empezó a tocar su vagina, ella sintió que sus dedos penetraban su vagina. En ese momento su reacción fue acurrucarse y ponerse detrás de su bebé, y solamente se hizo a un lado. En ese momento se escuchó que a su hermano iba subiendo las escaleras para subir a su cuarto, y fue en ese momento que el imputado se escondió debajo de la cama y ahí no se quitó hasta que su hermano se pasó a la siguiente recámara. Refiere que su cuarto tiene que pasar para la recámara de su hermano, su propia recámara de la víctima, por eso es que únicamente pasó su hermano, y fue cuando posteriormente aprovechó el imputado para salir del domicilio. Menciona que esta se levantó y que cuando se percata que el imputado le había dejado 500 pesos en su recámara, 500 pesos en su recámara. Minutos después le estuvo mandando mensajes que le había gustado haberle hecho todo eso, y que su contestación fue que a ella no le había gustado y que que le iba a decir a sus papás, y que le decía que no le dijera a nadie, ella le refiere que se sintió muy mal viendo los 500 pesos porque pareciera como si lo hubiera tratado como una prostituta, que por qué le dejó ese dinero. Y menciona que en los mensajes le decía que hace mucho tiempo atrás ella lo quería hacer, pero que lo estaba evitando, y que la víctima le insistía que le iba a decir a sus papás, y que no se iba a quedar callada, y él le puso que le daba todo lo que quisiera y que la perdonara. Por lo que menciona que alrededor de las 3 horas con 40 minutos de la madrugada ella le contó a su mamá y empezó... 3 horas con 40 minutos, le contó a su mamá y le empezó a preguntar que cómo había sido, y fue que le contó todo lo sucedido. Refiere que ella vive en calle Durango número 4, Colonia Constitución de 1917, de Tlalnepantla de Vaz, y que fue en el municipio y domicilio donde ocurrió todo esto, y que en ese domicilio ellas rentan, pero el departamento solo viven sus papás, su mamá y su hermano y su hijo y ella.
que cuando él empezó a hacer los tocamientos ella tenía los ojos cerrados, pero sí supo que era su tío porque ella escuchó su voz y que lo reconoció, que le alzó la blusa y chupó sus senos aproximadamente 5 segundos y que le introdujo sus dedos en su vagina como unos 10 segundos, que ella solamente sintió que los metió y pues solamente sintió que los metió hasta que ella se hizo a un lado. Esto fue por debajo de su ropa y que estaba ahí su tío ese día, toda vez que se encontraba con su papá, tomando, incluso jugando Xbox antes de que hubiera pasado todo esto, y que esto fue como a las 2 de la mañana y que fue que le contó a su mamá posteriormente, y que posteriormente le mandó mensajes que sí era la primera vez que la tocaba, y que posteriormente a los 500 pesos que ella le dejó, pues ella se sintió mal y que fue la única ocasión que le dio dinero, que anteriormente a estos hechos el imputado le había prestado dinero, sin embargo, a quien se los había prestado era a su esposo al padre del hijo de la víctima. Y que en los mensajes únicamente le mencionaba que no dijera nada y que nadie se iba a enterar. Que vive en la misma colonia y que nada más ese día se encontraba con su hijo en su cuarto durmiendo. Esto es lo que manifestó la víctima, y posteriormente de igual manera se cuenta con la entrevista de Erika Gabriela Rodríguez Muñoz de fecha 12 de mayo del año 2022. En lo que interesa se desprende que la misma acude a exhibir 5 fojas tamaño carta impresas a color y por una sola de sus caras, las cuales se encuentra impresa capturas de pantalla del teléfono celular de su hija de iniciales MAGR. Proporciona las características del celular y refiere que estos mensajes de WhatsApp fueron efectuados entre el imputado y la víctima, es decir, el imputado le mandó mensajes a ese teléfono celular mismo que es de número resguardado. En lo que interesa se desprende que de dichos mensajes se desprende que refiere Carlos: no sé qué pasó, pero la verdad me encantó, respóndeme, dime algo. Le contesta a la víctima: a mí no, ¿qué te pasa, tío? Yo no quería. Carlos menciona: perdón, pero es algo que no podía evitar desde hace tiempo. La menor refiere: yo estaba dormida, ¿por qué lo hiciste? Menciona: no lo sé, me encantó mamar tus pechos y todo lo demás, perdón. Menciona la víctima: le voy a decir a mis papás. Menciona Carlos: si no te gustó esto, que quede entre nosotros. Menciona la víctima: yo no quería y no me gustó. Carlos refiere: no se lo comentes a nadie, porfas. La víctima refiere: sí, yo sé y por eso lo voy a decir. Carlos refiere: yo estoy muy arrepentido. La víctima: y te aseguro que esto no quedará así. Carlos refiere: perdón, porfas, no estoy bien de mi cabeza, solo te pido perdón y jamás te volveré a mirar de ninguna manera. Eso salió en mi letra del año, perdóname, no sabes cuánto me arrepiento de hacer las cosas sin pensar emóticos. Menciona a la víctima: pero tú aprovechaste que estaba dormida. Carlos refiere: jamás te volveré a tocar. Esto es en lo que interesa la conversación, y menciona la ofendida que estos mensajes fueron los que le mandó posteriormente a los hechos en un horario más o menos de 3 de la mañana con 19 minutos a 3 de la mañana con 23 minutos y 4 de la mañana con 12 minutos se desprende de los mensajes. Menciona que del mismo día, 15 de abril del año 22, y de la ofendida refiere que a la letra que en los mensajes se refiere el imputado es porque el imputado es una religión de santería, y que precisamente la letra se relaciona al santo y a la oruga, por lo que a eso se refiere que es cuando en su letra le había salido esto. Y que menciona que Carlos vive cerca de su domicilio, que han recibido amenazas por parte de una persona del sexo masculino que se acerca a ellas mientras van por la calle. Y se cuenta con las impresiones de las
de las conversaciones de WhatsApp, que son 5 impresiones de las páginas de WhatsApp, y que se desprende como la hora y el día 15 de abril del año 2022 y las horas en que cada mensaje fue enviado. De igual manera se cuenta con la impresión diagnóstica de fecha 12 de mayo del año 2022. Esta es emitida por el licenciado Israel Jiménez Navarro, adscrito a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género. En lo que interesa se desprende que el mismo evaluó a MAGR y que practicó la metodología de planteamiento de problema, marco teórico, análisis del caso, integración de entrevista forense y pruebas psicológicas, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Y del mismo se desprende en el apartado de entrevista forense que la víctima le refirió: yo le manifesté que no quería, que no me gustaba lo que estaba haciendo, que era alzarme la playera, besar mis pechos y posteriormente introdujo sus dedos en mi vagina. Sentí tanto asco como cuando comenzó a hacerlo, como se atrevió a hacerlo con mi bebé a un lado. Me sentí humillada más cuando me dejó el dinero. Mi tío paró porque recuerdo que se escuchó que iba subiendo alguien y entonces él se escondió bajo mi cama y lo que hice fue enconcharme junto a mi bebé. Siento miedo porque no sé cómo reaccionar, no sé si mi familia me va a creer, yo sé que una parte sí me apoya, pero tengo miedo que no me vayan a creer. Por lo que concluye que la víctima de iniciales MAGR se encontraba orientada en sus esferas cognitivas de tiempo, espacio y persona, manteniendo conservado sus memorias a corto y largo plazo sin denotar inconsistencias en su relato. Sí presenta afectación psicológica tales como ansiedad y depresión, y se hacen presentes las asimetrías que caracterizan un acto de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, y la credibilidad del testimonio. ¿Esto último después de que sí presenta ansiedad y depresión? Sí, se hacen presentes las asimetrías que caracterizan un acto de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, y la credibilidad del testimonio es creíble, por lo que recomienda que MAGR continúe un proceso terapéutico de manera individual con el fin de elaborar la comprensión y adaptación de los eventos experimentados. Estos son los datos de prueba con los que cuenta esta Fiscalía hasta este momento, mismos que a criterio de esta Fiscalía son pertinentes, suficientes a efecto de poder acreditar el hecho delictuoso de abusos de violación, ello derivado a que precisamente el numeral 273 en su párrafo primero y segundo menciona que al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, se le impondrá y de 10 a 20 años de prisión y de 200 a 2.000 días multa, y que comete también el delito de violación y se sancionará como tal al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento diferente al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo ofendido. Precisamente con los datos de prueba ya mencionados se concatena que existen los elementos tanto objetivos y normativos que acreditan el delito de violación, como el sujeto activo probablemente desplegó un movimiento corpóreo constitutivo de una conducta de acción de consumación instantánea conforme al numeral 7 y 8 fracción tercera del Código Penal vigente en la entidad. Lo anterior se justifica ello derivado a la concatenación de los datos de prueba, porque precisamente la víctima refiere de forma circunstancial las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tomando en consideración que precisamente menciona que Carlos Valencia Hernández el día 15 de abril del año 2022, siendo las 2 horas, se encontraba en su domicilio, calle de Durango número 4, Colonia Constitución de 1917, Tlalnepantla de Base, Estado de México, cuando el imputado se metiera a su cama, le subiera la blusa, le tocó los pechos, le chupara los pechos, y que posteriormente le metió la mano debajo de su ropa, le empezó a tocar la vagina y le introdujo los dedos en su vagina, siendo precisa incluso de los segundos que ésta sintió la introducción de los dedos del imputado, y precisamente se acredita lo señalado en el párrafo segundo del numeral 273. Asimismo, menciona que se encontraba únicamente con su menor hijo y que pues precisamente nos encontramos ante un hecho de consumación oculta, pues se efectúa ante la ausencia de testigos. En virtud de ello, su deposición debe de ser valorada y ponderada tomando en consideración la edad con la que cuenta, que esta es de 17 años, circunstancia que se cuenta acreditada también con el acta de nacimiento, que se ha hecho referencia, de la cual se desprende que la misma
Nació en el año 2004, el 25 de octubre, y precisamente al momento de los hechos contaba con la edad de 17 años, teniendo esa calidad específica. Aunado a ello, se corrobora su dicho con lo precisado por la ofendida, pues precisamente de los hechos a cuando le comunicó estos no pasaron mucho tiempo, tomando en consideración que incluso la ofendida compareció de forma inmediata ante el Ministerio Público a formular su denuncia por los hechos acontecidos en agravio de su menor hija, y que resulta ser precisa también que fueron tocamientos efectuados en la corporalidad de su hija y que fue en contra de la voluntad de esta. Aunado a ello, se acredita su manifestación con el certificado médico, que si bien es cierto, del mismo se desprende que no existe una afectación de forma reciente, si también lo es que hay una afectación de forma antigua, aunado a que debe de ponderarse la manifestación de la víctima, que ésta menciona que únicamente le introduce los dedos sin que haya algún frotamiento en su vagina, por lo que precisamente no es necesaria que se requiera una afectación en su entidad corpórea por la introducción de los dedos del mismo. Aunado a ello, se acredita su dicho con lo precisado por la impresión diagnóstica, tomando en consideración que de la misma se desprende que a consecuencia de la conducta que ésta vivió por parte de Carlos Valencia Hernández, pues trajo como consecuencia una afectación en su libertad sexual, teniendo una asimetrías incluso de poder, conocimiento y gratificación, que son las asimetrías a las que se refiere el psicólogo respecto a las características que presentan las víctimas que fueron violentadas sexualmente, por lo que precisamente se encuentra acreditada dicha afectación de la cual vivió, y que si no hubiera acontecido, esta no hubiera presentado al momento de la valoración por parte del psicólogo. Aunado a ello, se encuentra acreditado el domicilio en el cual sirviera como escenario del evento delictivo, toda vez que precisamente de la inspección se desprende la existencia de dicho inmueble, así como incluso el cuarto en donde ocurrió por lo que se encuentra acreditado de igual manera dicho inmueble. Asimismo, se cuenta como sujeto activo a la ofendida, a la víctima AGR, sujeto pasivo, tomando en consideración que fue precisamente en su entidad corpórea que se desplegó la conducta del ahora imputado Carlos Valencia Hernández, y como sujeto activo, que es el imputado quien desplegó dicha conducta en la corporeidad de la sujeto pasivo. Aunado a ello, la conducta delictiva es que acorde a la numeral 8, fracción tercera de la ley sustantiva penal, se considera de consumación instantánea, tomando en consideración que una vez que efectuó dicha conducta se consumó al momento de introducirle los dedos en su cavidad vaginal de la pasivo. La conducta delictiva desplegada por el activo lo es a la víctima del sexo femenino, y que precisamente es la que sufrió el detrimento en su libertad sexual, que este es el bien jurídico tutelado por la norma. El objeto jurídico precisamente lo es la corporeidad de la víctima, tomando en consideración que fue en su corporeidad en donde se desplegó la conducta del imputado. Existe un resultado que es de carácter material, precisamente se produjo una mutación en el mundo exterior, pues es evidente que se afectó la libertad sexual de la pasivo. Entre la conducta desplegada por el activo y el resultado material que se generó con ella existe un nexo de causalidad, es decir, corresponde plena y directa, atentos a que lo es objetivamente atribuible al ocurrir un nexo causal. De igual manera se acredita la violencia moral, esto tomando en consideración que precisamente la víctima mencionó que le exteriorizó al imputado Carlos Valencia Hernández su negativa, pues menciona y es clara y precisa en señalar en su entrevista que al momento de sentir los tocamientos, le refirió que no quería, sin embargo él continuó haciendo los tocamientos, le chupó los pechos y posteriormente le introdujo la mano
introduciéndole los dedos en su vagina. Lo cual constituye una violencia moral como efecto comisivo, tomando en consideración también que el momento de este hecho se encontraba con su bebé, circunstancia que precisamente la misma no es necesaria, no se le requiera que tenga que hacer actos tendientes para poder evitar y poner en riesgo incluso su propia integridad de la víctima, sirviendo como sustento la tesis con número de registro 2009-692, que indica que la violación no requiere que la víctima oponga cierta resistencia más allá de su expresión a negarse a tener relaciones sexuales, es exigir actos que además de poner en riesgo su seguridad e integridad personal, harían inútil su manifestación expresa de consentimiento a través de las palabras. De igual manera, por lo que con ello se acredita la violencia moral que la víctima vivió al momento del hecho. Se justifica la ausencia de voluntad y el dicho de manera, como ya mencioné, de manera firme que ésta refirió que no quería que efectuara dicha introducción en la vagina. Por lo que se encuentran acreditados dichos elementos del tipo, aunado a ello, se encuentran acreditada la probable responsabilidad del imputado Carlos Valencia Hernández, que hasta este momento solamente tiene que ser y acreditarse de manera probable, tomando en consideración que existe el señalamiento directo y firme de la víctima de iniciales MAGR, así como de la ofendida Erika Gabriela Rodríguez Muñoz, quien incluso se percató el día de los hechos de la presencia del imputado en su propio domicilio, incluso refiere que se va a dormir y que posteriormente ya no lo ve, y es cuando momentos después llega la víctima y le refiere lo que había acontecido, por lo que se encuentra de manera probable acreditada su responsabilidad. Aunado a ello, de igual manera, su actuar se le imputa como autor material, tomando en consideración que desplegó de forma directa dicha conducta que se le atribuye en términos del numeral 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en el Estado de México. Resulta ser su conducta dolosa, tomando en consideración que sabía y conocía respecto de su actuar, sin embargo, él mismo decidió efectuar dicha conducta en agravio de la víctima de iniciales MAGR, incluso en contra de la voluntad de esta. Su conducta es antijurídica y culpable, tomando en consideración que ninguna norma penal justifica su actuar y no se acredita de actuaciones que él mismo haya actuado bajo algún error de tipo o que incluso padeciera de algún trastorno mental permanente o transitorio, por lo que su culpabilidad su voluntad y conciencia se encuentra acreditada. Aunado a ello, no existe un eximente de culpabilidad y en virtud de ello se encuentra acreditada de manera probable su responsabilidad, por lo que en virtud de lo anterior, esta Fiscalía solicita atentamente juzgue con perspectiva de género, tomando en consideración que la víctima resulta ser menor de edad, esto es, tenía 17 años, es mujer, se encuentra dentro de los grupos vulnerables y precisamente el imputado valiéndose de las asimetrías de poder y conocimiento, ejecutó dichos actos en agravio de la víctima de iniciales MAGR. ¿Sería cuánto, señor? Gracias, fiscal. Únicamente, para efecto de precisión, ¿me puede reiterar la clasificación jurídica, por favor? Sí, 273, párrafo primero y segundo. Ok, párrafo primero es en cuanto al marco de punibilidad y el segundo respecto a la violación instrumental, ¿es correcto? Así es, señor. Bien, es que me surge la duda porque me hace referencia a la calidad específica de la víctima. Sí, perdón. Refiere que es menor de edad, luego entonces adquiere una calidad específica. No, señora. Ok, bien. Tengo por hecho las manifestaciones en ese sentido. ¿Asesor jurídico algo que manifestar? Sí, su señoría, solamente como ha podido usted escuchar, existen datos de prueba idóneos suficientes y en su conjunto pertinentes para poder acreditar sea vinculado a proceso el señor Carlos Valencia Hernández por el delito de violación en agravio de la víctima de iniciales MAGR. Para tal efecto, le solicito de la manera más respetuosa se ha tomado en consideración el protocolo de actuación para los que imparten justicia a niñas, niños y adolescentes y se vea... Bueno, esto con la finalidad de cumplir y cubrir la satisfacción de los derechos de los mismos. Ante estas circunstancias, señoría, le solicito tenga bien dictar un auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Valencia Hernández por el delito ya mencionado. Es cuanto, gracias.
Gracias, asesora jurídica. Bien, se tiene por hecha la solicitud de vinculación a proceso por parte de la agente del Ministerio Público y por hechas manifestaciones por parte de la asesora jurídica. Luego entonces, señor, luego de su conocimiento, con fundamento en lo que dispone el artículo 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este unitario cuenta con la obligación de resolver su situación jurídica dentro de las 72 horas o 144 horas siguientes a que usted fue puesto a disposición de este unitario en el interior del centro carcelario de la localidad. En la inteligencia que si usted también así lo desea, su situación jurídica se puede resolver en este mismo momento. Motivo por el cual, previo a cuestionarle a usted, señor Carlos, le preguntaría a defensa, ¿ya asesoró también en torno a este acto procesal a su representado? Sí, su señoría. Bien, señor Carlos, ¿en qué plazo desea se resuelva la situación jurídica? ¿72 o 144 horas o inclusive, si así lo desea, en esta misma audiencia? No lo escuché, perdón. 144 horas. Bien, tengo por hecho las manifestaciones del imputado en torno a que es su deseo que su situación jurídica se resuelva en la temporalidad de 144 horas, motivo por el cual, y con fundamento en lo que dispone el artículo 19 constitucional en relación con lo establecido en los diversos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene por duplicado el plazo constitucional en la inteligencia que el mismo comenzó a computarse a partir de las 23 horas con 10 minutos del día 10 de abril del año 2023. Luego entonces, el mismo fenecerá el día 16 de abril del año 2023 a las 23 horas con 10 minutos. ¿Es correcto este plazo, fiscal? Sí, señoría. Bien, circunstancia que se deberá poner del conocimiento del director del centro carcelario de esta localidad para los efectos legales pertinentes, quedando entonces pendiente el debate correspondiente respecto a la solicitud de vinculación a proceso para que una vez que se incorporen o desahoguen los datos o medios de prueba según sea el caso, esgrima los argumentos que estime pertinentes, defensor. Bien, en ese sentido y con fundamento entonces en lo que dispone el artículo 314 del Código Adjetivo Nacional, concedo el uso de la palabra a la defensa para que de ser el caso se pronuncie respecto a los medios de prueba o datos de prueba que pretenda incorporar o desahogar según sea el caso en la audiencia de continuación de inicial. Serían 2 testigos, 2 testimoniales, su señoría, y 4 documentales. ¿En este momento estaría en condiciones de hacerme saber quiénes son los testigos? ¿O se reservaría y en la audiencia correspondiente? Me reservo y en la audiencia correspondiente, su señoría. En cuanto a las documentales, ¿de igual modo? Sí, de igual modo, su señoría. Bien, en ese sentido, señor, ¿está de acuerdo con lo manifestado por su defensa? Sí, estoy de acuerdo. Bien, se tienen por hecho en las manifestaciones en torno a que serán 2 testimonios y 4 documentales y se tiene por reservado el derecho con el cual usted cuenta para que en la siguiente audiencia se lleve a cabo el ofrecimiento correspondiente de manera correcta. En la inteligencia que entonces estos 2 testimonios, infiero, su citación y presentación quedan a cargo de ustedes, ¿correcto? Sí, su señoría. Y de igual forma le requiero para que de ser el caso y que solicite el auxilio o que pretenda solicitar el auxilio judicial, lo haga saber con la prontitud debida para efecto de acordar lo conducente. Bien, en ese sentido y con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de continuación de inicial e incorporar los medios de prueba y datos de prueba que se ha hecho referencia, se señalan las 14 horas del día sábado 15 de abril del año 2023 para que tenga verificativo la audiencia de continuación de inicial, quedando debidamente citados los intervinientes para que comparezcan de manera puntual. Bajo sanción procesal que para el caso de no hacerlo se les impondrá una medida de premio consistente en multa por el equivalente a 50 unidades de medida y actualización, y con fundamento en lo que dispone el artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Adjetivo Nacional, con independencia de dar vista al superior jerárquico si se trata de servidores públicos. Por cuanto hace la defensa, también se requiere para que comparezca de manera puntual, ya que para el caso de no hacerlo, pues evidentemente se podrá decretar el abandono de la defensa y designar de manera oficiosa al defensor público adscrito a este órgano jurisdiccional. Se ordena comunicar la presente determinación, la fecha y hora de la siguiente audiencia al director del centro carcelario de la localidad para los efectos legales pertinentes. Bien, ¿alguna diversa petición, agente del Ministerio Público? Sí, señoría, solicitud de medidas cautelares. Uso de la palabra, fiscal. Gracias, señoría. En términos del artículo 19, párrafo segundo, 153, 154 y 155, fracción 14 de la del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se le imponga prisión preventiva oficiosa, ello derivado a que se encuentra atasado por la ley, tomando en consideración que se ha formulado y solicitado vinculación a proceso por un hecho delictuoso de violación, esto es de índole sexual, en agravio de una víctima menor de edad de identidad resguardada, iniciales MAGR. ¿Sería cuánto, señor? Asesor jurídico.
Sí, señora, de acuerdo con lo manifestado por la fiscal. Bien. ¿Defensa algo que manifestar? No, su señoría. ¿No desea debatir respecto a la imposición de la medida cautelar? Es un delito de prisión preventiva oficiosa, su señoría. Muchas gracias. Bien, señor, ¿está de acuerdo con lo manifestado por su defensa? Sí, señor. Bien, en ese sentido tengo por hechas las manifestaciones y al no mediar debate al respecto, en este momento me pronuncio respecto a la imposición de la medida cautelar. Señor, le hago de su conocimiento que tal y como usted ya escuchó por parte de la gente del Ministerio Público e incluso de manera objetiva también por parte de su defensor, el hecho que a usted se le atribuye se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, así como en el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como aquellos que ameritan prisión preventiva de corte oficioso. Ello tomando en consideración que el legislador estimó pertinente imponer esta medida cautelar a cierto catálogo de delitos, dentro de los cuales se establece el que a usted se le atribuye, que lo es precisamente el de violación. Cabe destacar que esta medida cautelar no solamente se impone por el simple hecho de que la misma se encuentra tasada en la ley, puesto que además, de acuerdo a los propios criterios que han sido emitidos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que no basta con establecer por parte del juez de control al momento de imponer la medida cautelar que se impone la misma toda vez que se encuentra tasada. No, con independencia de ello, también debo de hacer valer el motivo por el cual esta medida cautelar es la idónea para garantizar las finalidades de estas medidas cautelares, que lo son la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad tanto de la víctima como de los testigos o el ofendido, y de igual forma para evitar la obstaculización del procedimiento. En ese sentido, cabe destacar que también esta medida cautelar se impone tomando en consideración una perspectiva de infancia y desde luego también una perspectiva de género, ello tomando en consideración que se establece que la víctima es una víctima adolescente menor de edad del sexo femenino de identidad resguardada. Luego entonces también estimo y tomo en consideración con independencia de ello el vínculo de parentesco que se ha hecho referencia, en donde se establece que usted tenía un vínculo familiar con esta persona, tan es así que se refirió que usted es medio hermano del padre de la víctima. Luego entonces estimo, con independencia de que ya se encuentra tasada esta medida cautelar, es la idónea para garantizar, primero que nada, su presencia en el procedimiento, pero sobre todo también la seguridad tanto de la víctima como del ofendido y de los testigos. Ello tomando en consideración incluso de las propias entrevistas, por en este caso de la madre de la víctima, se desprende que han sido amenazadas por parte de una persona del sexo masculino. Luego entonces tomo en consideración esa circunstancia para imponer esta medida cautelar, y es por lo cual, con fundamento en lo que dispone el artículo 19 constitucional en relación con lo que disponen los diversos 155, 157 y 167 de la legislación única en materia procedimental penal, al establecerse que el hecho que a usted se le atribuye de violación es de los que se encuentran dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se le impone a usted, señor, precisamente esa medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, la cual desde luego no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivará el proceso, y desde luego en ningún caso podrá ser superior a 2 años, circunstancia que se deberá poner del conocimiento del director del centro penitenciario de esta localidad para los efectos legales pertinentes. ¿Alguna diversa petición fiscal? Sí, señoría, en términos del numeral 50 del Código Nacional, solicito copia del audio y video de la presente audiencia, acceso al expediente electrónico, y hago manifestación bajo el deber de lealtad y buena fe que esta Fiscalía corrió traslado de la puesta a disposición también del certificado médico, incluso del imputado que la defensa solicitó al momento del inicio de la presente audiencia. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Asesora jurídica? Sí, señoría, de igual manera de igual manera me adhiero a lo manifestado por la fiscal. Gracias. Gracias. ¿Defensa? Solicito copia de audio y video de la presente audiencia, copia del acta mínima para poder acceder al centro penitenciario, acceso al expediente electrónico, no sé si tenga que proporcionar el correo electrónico y el número institucional? Sí. Si gusta, al final lo puede proporcionar a mi compañero auxiliar de sala. Ok, gracias, su señoría. ¿Es correcto también en cuanto a lo que refirió la Fiscalía que se le corrió traslado? Sí, su señoría, es Bien. correcto. Bien. Señor, ¿alguna diversa petición por parte de usted? Perdón, no lo escuché. ¿Alguna diversa petición por parte de usted, señor Carlos? No, está bien, señora.
Bien, tengo por hechas las manifestaciones. En ese sentido, con fundamento en lo que dispone el artículo 50 del Código Adjetivo Nacional, se autorizan las copias simples que fueron solicitadas y de igual forma se instruye al área administrativa de este órgano jurisdiccional para que brinde el acceso correspondiente al expediente electrónico de la causa de control que nos ocupa a la defensa al así haberlo solicitado. Y a la agente del Ministerio Público, a quienes así lo hayan solicitado, por favor, que se brinde el acceso correspondiente al expediente electrónico. Y al no haber más que acordar, siendo las 11 horas con 32 minutos, se da por concluida la presente diligencia.